Amén. Muchas gracias a los chicos de alabanza. Vamos a, pues en esta noche a poder dar una palabra gracias al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, que Él nos permite poder compartir su palabra. Amén. ¿Cuántos estamos contentos de estar aquí una vez más, recibiendo de lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros? Amén. Y pues gracias a nuestros padres espirituales también, porque siempre pues nos dan la apertura de poder predicar y poder hablarle al pueblo de Dios. Amén. Así que usted el día de hoy aproveche. Yo creo que el Señor ha estado hablando a sus vidas desde el día domingo. Bueno, desde mucho antes el Señor siempre nos está hablando. Amén. ¿Cuántos creen que Él siempre nos está hablando en todo momento? Amén. Él está fluyendo en todo momento. La prédica de nuestra madre, pues desde que me dijeron que me iba a tocar predicar, tenía este tema preparado, y en eso pues nuestra madre también predicó sobre la gracia y el poder, amén, el día domingo. Así que el Señor les está hablando acerca de la gracia, amén. Y creo que son estos tiempos donde verdaderamente tenemos que vivir bajo esa gracia, porque sin la gracia del Señor entonces no podemos andar. Sin la gracia del Señor no podemos sobrevivir, amén. Sin esa gracia que nos esté guiando, que nos esté dando su misericordia, su favor, no podemos estar. ¿Cuántos creen que no podemos estar sin esa gracia? Amén. ¿Cuántos están con esa gracia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en todo momento? Porque la necesitamos. Y la palabra dice: y me ha dicho, bástate mi gracia. En 2 de Corintios capítulo 12 versículo 9 al 10 quiero que podamos leer. Y dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Dígalo conmigo: y me ha dicho, bástate mi gracia. Repítalo conmigo fuerte: y me ha dicho, bástate mi gracia. Vamos, una vez más: y me ha dicho, bástate mi gracia. ¿Sabe lo que nos habla la palabra acerca de bástate mi gracia? Es una declaración, es como que nos está diciendo el Padre: hazlo, porque verdaderamente es lo que necesitamos para poder sobrevivir, es lo que necesitamos para poder andar en la presencia de Dios, es lo que necesitamos para poder andar en este mundo, aunque no somos de este mundo, pero estamos en Él y necesitamos de esa gracia. Bástate, dice, es una declaración, una orden de ser suficiente y proporcionado para algo. La gracia es un regalo gratuito de Dios que recibimos a través de la fe en Jesucristo. No es algo que podamos ganar o merecer, sino algo que debemos aceptar con humildad y gratitud. Amén. Eso usted lo vio el día domingo. La gracia del Señor no es porque yo lo merezco, es porque verdaderamente al Señor se le ha placido darnos de su gracia para con sus hijos. Amén. Así que es importante que los hijos de Dios andemos con la gracia del Señor. Y en este pasaje de la Biblia nos habla, ¿verdad?, Pablo acerca de que dice acerca del aguijón, acerca que él ha orado y que le ha dicho al Señor: quítame esto que tengo en mí. Ese aguijón pudo haber sido enfermedad, pudo haber sido de carácter, pudo haber sido cualquier cosa que hoy usted esté pasando. Amén. Leía un documento y decía, este documento decía que le alegraba que realmente cuando dijera bástate mi gracia, lo haya generalizado, y que no solo le dijo Pablo bástate mi gracia, sino que lo dejó como: y me ha dicho, bástate mi gracia. Y él decía, o sea, que significa que era para los hijos de él. Era esa palabra que siempre nos estaba diciendo el Señor: bástate mi gracia. Es la que le dijo a Pablo y la que le está diciendo a la mentora allá. Es la que le dijo a Job y la que nos está diciendo a nosotros: que nos baste su gracia, que nos baste su gracia. Y bástate de esa gracia significa algo que sea para nosotros
suficiente, pero que para nosotros cuando se nos acaban las estrategias, cuando se nos acaban todas las cosas, cuando se nos acaban los recursos, cuando se nos acaba el poder humano, entonces donde la gracia empieza a manifestarse, entonces es ahí donde esa gracia debe de ser insuficiente para nosotros para poder adquirirla. Cuando todo lo demás en nuestras vidas ya no hayamos una solución, la gracia de Dios es necesaria en nosotros. Dice, la gracia se manifiesta en nuestras vidas cuando ya todo lo demás es insuficiente, cuando agotamos nuestra fuerza, cuando los recursos no son suficientes, cuando creemos que todo está perdido. Es ahí donde su gracia es suficiente para iluminarnos y consolarnos en todas las aflicciones y angustias. Cuando somos débiles en nosotros mismos, entonces somos fuertes en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros somos débiles en nosotros mismos, entonces somos fuertes en la gracia de Jesús. Amén. Hay muchas cosas que nosotros debemos de saber. La gracia no es, como les decía al principio, por merecerlo, pero la gracia es oportuna para los hijos de Dios, porque la gracia interviene en cada uno de nosotros en los momentos más difíciles de nuestra vida. Cuando todo lo que el ser humano te dice que no, cuando todo a tu alrededor está derrotado, cuando todo lo que tú tienes en tus manos se ha desboronado, entonces comienza la gracia de Dios. Pero ojo, la gracia de Dios no es hacer la voluntad que tú quieras en ese momento o lo que tú quieras ver en ese momento. La gracia de Dios se va a manifestar a través de la voluntad del Padre, lo que Él tenga preparado para nosotros. Porque muchas veces nosotros como hijos de Dios creemos que por tener la gracia de Él es que Él va a actuar a la manera que nosotros queremos, pero no es así. Él va a seguir actuando conforme a su voluntad y conforme a lo que Él ve que nosotros necesitamos y lo que Él desea darnos. Muchas veces decimos, es que la gracia de Dios me va a dar esto, pero si a Dios no se le place dártelo, no te lo va a dar. Es que la gracia del Señor me va a sanar, pero si a Dios no se le place sanarte, no te va a sanar. Y eso no significa que no haya gracia. Eso significa que en medio de la debilidad, y sigo con ese aguijón de enfermedad, pero estoy segura que en medio de eso la gracia de Dios está manifestándose en mi vida. Aunque no esté viendo una sanidad, aunque no esté viendo un milagro, pero la gracia de Dios está en nosotros. Porque sigues de pie, porque sigues caminando, porque sigues avanzando y porque ese aguijón en nosotros no nos ha detenido nuestro propósito ni nuestro llamado. Entonces significa que esa gracia es necesaria en cada uno de nosotros, porque dice, cuando somos débiles en nosotros mismos, entonces somos fuertes en la gracia de nuestro Señor. Pero cuán difícil es ser fuerte en la gracia de nuestro Señor. ¿A cuánto se nos hace difícil ser fuertes en la gracia de nuestro Dios? A todos, porque lo que nosotros queremos ver ya, quizás el Señor dice, ahorita no, ahorita no. Es que quiero esto ya, Señor, porque ya estoy cansada. Y el Señor te dice, ahorita no. Detente, ahorita no es el tiempo, ahorita no lo voy a permitir. Y uno dice, es que yo te sirvo y porque soy tu hijo y porque tengo tu gracia y tu favor. Sí, pero detente, no es el momento ni es el tiempo adecuado. Y por eso muchas veces nosotros corremos antes de recibir esa gracia, corremos por las cosas humanas y por nuestras propias fuerzas. Pero la palabra es clave cuando dice que en medio de la debilidad necesitamos la gracia para poder sobrevivir. Y usted sabe la historia de Pablo y en este versículo lo habla. Y yo quiero leerles antes acerca de lo que dice en la palabra en 2 Corintios 12:9. Dice, en el versículo 7 dice, y para que la grandeza de las revelaciones no me exalte
ni desmedidamente me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Realmente yo le consultaba a nuestro pastor, a nuestro padre espiritual y le preguntaba, ¿hay algo que especifique que era el aguijón que tenía Pablo? Realmente él me decía que muchos de los estudiadores podían decir, ¿verdad? O decían de que quizás era una enfermedad, que hablaba de la ceguera, que le entraba un dolor de migraña, de todo eso, ¿verdad? O quizás también pudo haber sido el carácter que tenía él, ¿verdad? Que luchaba contra esa perfección. Y había un punto bien importante que decía, me llamaba mucho la atención cuando él me lo decía, y era un punto donde él decía de que para que Pablo haya dicho, ¿verdad?, que nosotros seamos seguidores de Jesús, y él, como fue él, es porque fue un hombre recto a pesar de todas las cosas que tenía, pero dijo, síganme a mí porque yo me estoy pareciendo a él, soy seguidor de Cristo y me parezco a él en muchas cosas. Y decía nuestro padre espiritual de que verdaderamente Pablo tenía muchas cosas, ¿verdad?, de rectitud, muchas cosas que posiblemente en su humanidad pudo haber dicho, pero yo tengo esto, tengo lo otro, síganme a mí porque yo he sido como él. Entonces todas esas cosas, ¿verdad?, posiblemente, y ese aguijón no le permitía a él que se enalteciera, y en la misma palabra lo habla y dice, ¿verdad?, que para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón, como por decir, ok, todo lo que tienes está bien, pero hay algo que no está bien, para que recordemos que humanamente nosotros podamos creernos perfectos, pero hay algo siempre que vamos a necesitar de nuestro Dios, hay algo siempre que no podemos manejarlo, hay algo siempre, aunque nosotros digamos, ay, es que tengo esto, tengo lo otro y puedo manejar de esa manera esa situación porque yo soy aquí, como decía nuestra madre el día domingo, porque tengo teología, porque sé esto, porque soy muy estudioso, soy aquí, pero hay algo que siempre vas a necesitar de la intervención divina de Dios, porque no podemos estar nosotros sin la gracia de Dios, porque no podemos estar nosotros sin el poder de Dios que se perfecciona cada día. Por eso es necesario que nosotros siempre tengamos la gracia del Señor. Dice en el versículo 8, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Como hablábamos al principio, no significa que al tener la gracia, porque dice la palabra que Él le dijo, quita esto de mí. ¿Usted cree el Señor lo pudo haber hecho? Claro que sí, el Señor se lo pudo haber quitado, pero siempre hay algo que es necesario en nuestra vida, pasar tribulaciones, pasar procesos, pasar debilidades, para poder entender que no nos manejamos nosotros mismos, que nos maneja el Rey de Reyes y Señor de Señores, que no es lo que nosotros digamos y lo que nosotros queremos, sino que es lo que Él ha dicho desde un principio hasta el final. Por eso es necesario que nosotros entendamos que la gracia de Dios debe de ser insuficiente en nosotros para que cada día nosotros podamos acercarnos a Él. Y esa gracia se adquiere de una manera sobrenatural, porque es cierto, la gracia, ¿verdad?, como dice la palabra, se nos fue dada a través de esa cruz del Calvario, a través de lo que el Señor pagó en una cruz por amor a nosotros. Pero eso significa que usted debe de buscar la gracia y debe cada día andar en la presencia de Dios, como dice en Hebreos capítulo 4 versículo 16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dice acerquémonos, significa que usted constantemente debe de buscar la gracia de Dios en sus vidas para que algo pueda suceder, para que el oportuno socorro de Jehová puede estar sobre su vida, pero no haciendo lo que usted piensa que Él debe hacer, sino haciendo la voluntad que el Padre quiere hacer en nuestras vidas. Nuestra madre siempre dice, ¿verdad? Ay, cuánto le he pedido al Señor por que me quite estos dolores de pierna. Ay, cuánto le he pedido al Señor que me quite esto, que me quite lo otro. Y el Señor allí
pues en su perfecta voluntad, siempre siguen esos dolores. Pero cada vez que esos dolores vienen, mayor es la gloria, mayor es la unción, mayor es el poder. Porque significa que en medio de la debilidad tuya, entonces ahí se perfecciona el poder de Cristo. Que en medio de lo que tú no puedes hacer, ahí está el poder de Cristo. Ahí está Él actuando. A veces decimos, ay, quítame este maridito, quítame este hijo, ay, quítame eso que tenga. Quítame ese aguijón. No, allí, ese aguijón, solamente tenemos que decirle al Padre cada día que tu perfecta gracia esté conmigo, para que cada día yo pueda fortalecerme en medio de esta debilidad. Dice que Pablo era atribulado por esa aflicción, ese aguijón. Dice que no se le quitaba con oración en ese tiempo, ¿verdad? Era algo que el Señor solamente quería que él lo tuviera para que cada día se acordara de esa gracia infinita de Dios. Dice que en vez de quitar el aguijón de la vida de Pablo, Dios le dio y le seguirá dando su gracia. La gracia que Dios le dio a Pablo era suficiente para satisfacer todas sus necesidades. Y eso es algo bien importante. La gracia de Dios debe de satisfacer todas nuestras necesidades. Esta gracia de Dios debe de estar allí para satisfacer todas las necesidades, no a nuestra voluntad, a la voluntad de Él, pero sí saber que si acudimos a Él, Él está allí en todo tiempo para darnos de su amor, para darnos de su favor, para darnos de su misericordia, para darnos de su bondad, para darnos de su poder, de todo lo que usted necesita en su vida. Ahí está la gracia de Dios para con nosotros. Yo no sé usted, pero hasta el día de hoy, que yo tengo ya casi 31 años, he visto la gracia y el poder de Dios en cada una de mis etapas de mi vida. En cada una de las cosas las he visto. Y he visto la gracia infinita de Dios actuar, no como yo quiera que Él actúe, sino como Él va a actuar. Y en cada momento se manifiesta esa gracia con milagros. Yo les he contado aquí, cuando yo tenía a mi hija, yo se la pedía al Señor una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y el Señor no me contestaba mi oración, pero no era ese el momento en donde yo tenía que tener, porque había muchas cosas en mi matrimonio que tenían que ordenarse. Y se imagina usted que si me hubiera dado un bebé en ese momento y había muchas cosas que habían que ordenarse, todo iba a ser para mal, todo iba a ser para destrucción. Entonces muchas veces creemos que a través de esa gracia hay muchas cosas que necesitamos, pero esas cosas deben de traer un orden y Él te las va a dar conforme a la voluntad de Él, conforme a su gracia. ¿Sabe? Cuando vino mi niña, yo digo, Dios mío, yo hasta el día de hoy no pasa ni un año que yo diga, o sea, vino en medio de un luto, pero Él sabía que en ese momento necesitábamos una alegría. Y en ese momento yo ya no la estaba esperando. Él me sorprendió, porque cuando menos te lo esperes, cuando menos creas que el Señor ya no está obrando, es cuando más Él está obrando, es cuando más Él está haciendo, es cuando más el Espíritu Santo está trabajando, es cuando más el Señor está viendo, hoy sí estás preparada para recibirlo. Imagínese usted, yo pedirla por 2 años antes, hasta teníamos ahí unas cosas medias raras, ¿verdad? Programadas las relaciones y todo para que pudieran hacer Herliet, y nada de eso funcionó. Porque cuando se nos acaban las herramientas humanas, entonces llega la gracia de Dios y funciona la gracia. Funciona la gracia. Imagínense usted en medio de un dolor, en medio de un luto, venir una alegría. Solo la gracia del Señor puede hacer esas maravillas. Amén. Yo no sé cuántas maravillas ha hecho el Señor con usted. Yo no sé si usted se ha acordado verdaderamente que la gracia de Dios en su vida ha sido tan propicia, o cree que porque hoy no le está haciendo el milagro que usted debe o que quiere tener, significa que la gracia ya no está allí. No, la gracia sigue allí. Sigue allí, acérquese al trono de la gracia, acérquese a ese trono de la gracia para que encontremos un pronto socorro, un pronto auxilio. Dice, hay muchas cosas que nosotros queremos ver, queremos que el Señor quite o que el Señor ponga, pero a veces será su voluntad si Él lo hace o no lo hace.
No es que si tú quieres o no, sino es la voluntad del Señor. No hay cosas, no porque hay cosas que solamente con su gracia podemos soportar, podemos resistir. Y estas cosas muchas veces nos son quitadas para que nos recordemos que sin Él no podemos hacer nada. Cuando el Señor nos dice, bástate mi gracia, es porque necesitamos pasar conectados con Él, pasar en su presencia, tener una intimidad con el Espíritu Santo. Si nos sentimos débiles en nosotros mismos, entonces voy a Cristo. Diga conmigo eso, si me siento débil, entonces voy a Cristo. Si me siento angustiado, entonces voy a Cristo. Si nos sentimos débiles, voy a Cristo, porque de Él recibimos el poder y disfrutamos las provisiones del poder y de la gracia divina. Dice en Salmos capítulo 84, versículo 11, porque sol y escudo es Jehová Dios, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Amén. Yo no sé usted, pero cuando yo leí esto, imagínese la palabra tan hermosa que nos dice, porque sol y escudo es Jehová Dios. Él es nuestro escudo, Él es nuestro guardador. Dice, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, porque la gracia es para los que andan en integridad. Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en ti confía. Y un aspecto que me encantó es que primero dice, gracia y gloria dará Jehová. No quitará el bien a los que andan en integridad, pero abajo nos recuerda y dice una palabra esencial. Dichoso el hombre que en él confía. Significa que aunque esté la gracia allí, tiene que aprender a confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios Él la va a dar y Él la va a hacer accionar cuando Él disponga, cuando Él quiera, cuando Él diga. Imagínense la historia que nos hablaba nuestra madre, que creo que son historias que uno queda con la boca abierta, ¿verdad? Que uno dice, Dios mío, tantas cosas, tanta conexión. Y acerca de lo que nuestra madre hablaba. Y a Pablo, imagínese lo que usted decía en la historia, ¿verdad? Que todo esto venía en Pablo, ya había algo allí. Y todavía el Señor se lo recuerda y le dice, bástate mi gracia. O sea, que esa gracia iba a estar también con Pablo. Pero imagínense tan grande esa historia que nos habló nuestra madre, que al final tenía la gracia. Sí tenía la gracia, pero al final murió. Porque las cosas no se van a hacer conforme a lo que nosotros decimos, sino con lo que Él diga. O sea, murió, pero eso significa que murió sin tener esa gracia, significa que murió sin cumplir el propósito. No, murió con esa gracia divina del Señor, amén. Murió con el propósito divino que el Señor tenía, porque es algo que el Padre nos ha dejado y Él hará conforme a su voluntad. Yo no sé cuántos estamos viviendo proceso, yo no sé cuántos estamos viviendo angustia y nosotros decimos, es que quiero que el Señor haga conforme a lo que, ay Dios mío, lo que yo necesito. No, si a Él no se le place, no lo va a hacer, pero la gracia de Dios va a seguir y te ha sostenido hasta el día de hoy y no te dejará. Y aunque mueras, no significa que murió el propósito en ti, significa que algo más para tu vida, para tu familia, para los que te rodean, para aquellos que no creyeron y ahora creen. Para todo hay un propósito. Para todo hay un propósito. Aquellos que quizás no están viendo, si el Señor se le place sanarte, pues Él lo va a hacer. Y muchos hablarán y dirán de lo que Dios ha hecho en la manifestación. Si también pues el Señor permite que nos muramos, pues entonces también vamos a hablar de la gracia y del favor del Señor. Y los demás también mirarán lo que el Padre ha hecho, porque todo se debe a Él. Todo es por Él, todo es por su gracia. Hay una canción que me gusta mucho que dice, bástate en mi gracia,
bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Vamos, Maynard. Bástate mi gracia. Yo me en tu debilidad, dice. Yo me fortalezco. ¿Sabe que esa canción yo la escuchaba cuando estaba con el proceso de muerte de la alergia? Y el Señor me decía, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Y yo decía, Dios mío, cuánto quisiera levantarme de esta cama, danzarte a ti. Pero aún cuando estaba ahí, que de todos los demás pues se recuerdan esos tiempos, estaba ahí en la cama, pero yo decía, como decía la pastora Ninoska, aunque no pueda con mis pies, aunque no pueda con mis manos, pero si te puedo alabar y te puedo exaltar, lo voy a seguir haciendo. Y también si quedo muda, pues entonces también con mis pensamientos, con toda mi mente, con toda mi alma, lo voy a seguir adorando. No importa lo que tenga que hacer, pero lo voy a hacer. No importa si no tenga manos, pies, pero le voy a seguir adorando al Señor. Y si no, entonces porque ya nos fuimos con Él, amén. Si no, entonces es porque ya nos fuimos. Pero que esa gracia se fortalezca cada día en nosotros. Que esa gracia se manifieste cada día en nuestras vidas. Él es suficiente para nosotros. No importa cuánta gente te ha hecho daño. No importa cuántas personas te han defraudado. No importa lo que las demás personas han hecho para que tú creas que esa gracia no está allí. No importa lo que venga y lo que el enemigo también quiera tirar para nuestras vidas y hacernos creer que la gracia del Señor no está allí. Pero si tú eres un hijo fiel, si tú eres un hijo en integridad, entonces la gracia de Dios se tiene que manifestar en nuestra vida. No importa lo que venga, no importa lo que está ocurriendo, la gracia de Dios tiene que ser manifiesta en nuestras vidas. Esta gracia de Dios está aquí para con nosotros. Y como le decía a mi madre, yo no sé qué es lo que el Señor nos está preparando. Como vienen tiempos tan difíciles y solo vamos a vivir por gracia. Solo vamos a vivir por esa gracia del Señor. Pero de algo estamos seguros, que tenemos que mantenernos allí, cerca de ese trono de la gracia. Cerca de ese trono de la gracia. Porque si no nos mantenemos cerca de ese trono, entonces no vamos a poder manifestar esa gracia del Señor. Porque debemos de tener esa integridad con Él, debemos de tener esa presencia de Él, debemos de estar afianzados en Él. Sé que todas las cosas de nuestra vida, todo lo que pasamos, todas las tribulaciones, todos los desiertos son dolorosos y muchas veces queremos retroceder y muchas veces queremos tirar la toalla, muchas veces queremos decir no, ya no más, muchas veces decimos es que estoy cansado, tantas cosas que le he pedido al Señor o tantas cosas que he hecho, tanto que he recorrido, tantas cosas que me han tirado, tantas cosas con las que tengo que luchar. Pues te sigo diciendo, la gracia de Dios, bástate en su gracia, bástate en su gracia, que Él se va a perfeccionar en cada debilidad. Él se va a perfeccionar en cada debilidad, no importa la debilidad que nosotros tengamos. No importa lo que estemos pasando, pero si su gracia está en nosotros, es más que suficiente. Es más que suficiente. Yo he visto la gracia de Dios actuar en mi vida, en mi familia. He visto la gracia de Dios actuar en la vida de mis padres. Cuando mi papá también estaba con lo del COVID, vi la gracia de Dios actuar en la vida de él. Vi la gracia de Dios actuar en la vida de mi madre en muchas situaciones. He visto la gracia de Dios actuar en mi vida. Y sé que seguiré viendo la gracia de Dios actuar en la vida de mi hija en todos los aspectos, amén, porque esa gracia del Señor está allí para que nosotros podamos abrazarla, para que nosotros podamos abrazarla y decir gracia de Dios esté conmigo en cualquier momento. No importa la voluntad tuya, lo más importante es que el propósito de Dios se cumpla siempre. Lo más importante es que ese propósito del Señor esté allí cada día para con nosotros. No importa lo que tengamos que pasar. Diga conmigo, no importa lo que tenga que pasar.
No los veo convencidos. No importa lo que tenga que pasar. Su gracia estará conmigo. Diga, no importa lo que tenga que pasar, su gracia estará conmigo. Él me consuela en todas las aflicciones y angustia. Él es mi refugio en medio cuando yo quiero huir. Así que la gracia del Señor va a estar ahí. Él es tu provisión en medio de la necesidad, porque por su gracia entonces Él nos provee todo lo que necesitamos por su gracia. Eso es lo que nosotros debemos cada día de pedirle al Señor. Que ese regalo gratuito que Él nos ha dejado, siempre podamos decirle, aquí estoy, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que tenga que esperar, no importa lo que tenga que sufrir, mientras sea aferrado a tu gracia y a tu presencia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque en Él soy más que vencedor, porque en Él soy más que vencedor. Diga el débil, fuerte soy. Diga el débil, fuerte soy. En todo momento, aún en medio del hecho de muerte, diga el débil, fuerte soy. Aún en medio de la angustia, diga el débil, fuerte soy. Aún en medio de los problemas matrimoniales, diga el débil. Aún en medio de la enfermedad, diga el débil, fuerte soy en Él, fuerte soy en Él, porque con mi fuerza se desvanece, porque el poder humano se termina, pero el poder de Dios permanece por los siglos de los siglos. Hemos visto la gracia de Dios con los pasados, hemos visto la gracia de Dios con el presente y seguiremos viendo la gracia de Dios con nuestras futuras generaciones, porque si les inculcamos a ellos que la gracia de Dios es más que suficiente, entonces habrá una generación que se apasione por la gracia de Dios. No importa que ellos ahorita no estén creyendo. No importa que ellos ahorita no estén entendiendo. No importa si tú no estás entendiendo. Pero mientras la gracia de Dios esté con nosotros, vamos a seguir. ¿Sabe Job? En medio de toda esa dificultad, en medio de todo eso, la gracia de Dios seguía con él. La gracia de Dios seguía con él. Aún David, siendo como fue, pero era un hombre ligado al corazón de Dios y conforme al corazón de Dios, es porque la gracia seguía con él. Todas aquellas personas que pasaron por donde Jesús, la gracia les llegó. La gracia les llegó y por la gracia fueron salvos. Por esa gracia fueron restaurados. Por esa gracia fueron levantados. Por esa gracia fueron restituidos todos los que habían perdido. Por la gracia de Dios, Job volvió a tener todo lo que había perdido. Aunque en medio del proceso no lo comprendía, no lo entendía. Pero allí seguía la gracia de Dios. La gracia de Dios está con nosotros, pueblo. No sé cuál sea tu dificultad, no sé cuál sea tu necesidad, pero mientras te sigas acercando, y dice la palabra confiadamente, que es una palabra oportuna para nosotros. Confiadamente no es lo mismo que yo venga y me acerque aquí ante, digamos, si fuera Dayan una extraña, me voy a acercar con miedo, me voy a acercar así como de lejito, con aquel temor. Pero dice, acércate confiadamente. Y si soy hija, lo conozco que Él es mi Padre. Entonces me voy a acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar ese oportuno socorro. Porque entonces, como yo soy hija, me acerco confiadamente donde papá y donde mamá. Me acerco confiadamente ante el trono de la gracia, porque sé que allí estoy segura, porque sé que allí estoy bien, porque sé que allí me siento en paz, porque sé que allí recibo a Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Sebaot, aquel que necesita que Jehová Sebaot pelee por nosotros. Allí está Él, en ese trono de la gracia. Jehová Shalom, Jehová Jireh, Jehová Sikenu, todo lo que usted necesita ya está. Solo necesita acercarse confiadamente a su trono de gracia. Quiero que los ministros de alabanza vayan subiendo. Y si pudieran cantar esa canción, pues si no, no hay problema.
No importa a lo que nos enfrentemos, no importa lo que te quieran destruir, pueden destruirte la carne, pueden destruirte todo, pero no pueden tocar algo muy importante, que es su alma y ese espíritu aguerrido en él. Pueden tocarnos la carne, sí, y desfallecemos, sí, porque cuando nos sentimos enfermos nos sentimos mal, porque cuando nos sentimos enfermos ahí estamos. Pero yo no sé a usted si le pasa que cuando yo ando enferma y siento que ya no puedo, pero vengo acá a la iglesia, vengo aquí al altar, yo siento que ya puedo todo, siento que puedo danzar, siento que puedo gozarme, siento que puedo dar gritos de júbilo, porque allí en esa gracia infinita Él me permite un día más para adorarle, un día más para exaltarle, un día más para darle gloria a Él, un día más para decirle: papá, aquí estoy, te amo. Mientras estemos en su presencia, hallaremos oportuno socorro. Mientras estemos en su presencia, allí va a estar Él dándonos consuelo, dándonos de su amor. Póngase de pie. Sé que el día domingo se pasó por un llamado acerca de todo lo que nosotros estamos pasando y que necesitábamos esa gracia infinita del Señor. Pero yo quiero hacer un llamado que el Espíritu Santo me decía. Hay personas aquí que saben que tienen esa gracia del Padre, pero quizás no estás comprendiendo el propósito que Él tiene y quizás estás aferrado a algo que tú quieres que Él haga, pero si a Él se le place hacer otra cosa, lo más importante es que tú estés plenamente confiado en Él. Sé que hay personas que han dicho: yo quiero esto y se lo he pedido al Señor, pero el Señor no quiere que te frustres en medio de lo que no se puede hacer, no porque Él no lo pueda hacer, sino porque algo está trabajando en ti y porque algo mayor te va a dar, o porque Él te va a dar algo más que tú ni siquiera te lo imaginas. Pero el Señor dice a esas personas que quizás no estás comprendiendo lo que está pasando, no estás entendiendo, pero sí sabes que hay una gracia del Señor, pero Él te dice: fortalécete en medio de la debilidad. En medio de esta debilidad, busca la fortaleza de Dios, que aunque no lo entiendas, no lo comprendas, pero Él va a cumplir su propósito en ti. Vamos, yo quiero que esas personas pasen aquí adelante y los demás podamos cerrar nuestros ojos. Vamos, que usted le pueda decir: bástate mi gracia, que te baste su gracia. Vamos, aquellas personas que dicen: no entiendo la situación financiera, no entiendo la situación de enfermedad, no entiendo lo que está pasando con mi matrimonio, no entiendo lo que está pasando con todo lo demás, pero esa gracia de Dios la necesito para fortalecerme en esta debilidad, para fortalecerme en esta debilidad. No entiendo la circunstancia, pero necesito fortalecerme en medio de esa debilidad. Vamos, este altar está abierto, que usted le diga al Señor: bástate mi gracia, bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Vamos, aquellos que se quieren fortalecer en esta debilidad, dígaselo: bástate mi gracia, bástate mi gracia, yo me fortalezco. Vamos, dígale, 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 dígale: fortalécete en esta debilidad, fortalécete en Él en esta debilidad. Yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate. Vamos, dígaselo: bástate. El Señor te dice: bástate mi gracia, yo te fortalezco en tu debilidad, yo te fortalezco en tu debilidad, yo te fortalezco en esta debilidad. Vamos, los que ministran, si pueden pasar. Bástate mi gracia, bástate mi gracia.
Bástate mi gracia, bástate mi gracia. yo me fortalezco en tu debilidad. Dígale, fortalécete en mi debilidad. Oh, te dice el Señor, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. Bástate mi gracia, bástate mi gracia. No importa lo que tengas que pasar, no importa lo que tengas que vivir, no importa, pero bástate en la gracia de Dios, bástate en la gracia de Dios, bástate en su gracia. Y bástate mi Gracia. Mentora Dayan, mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, yo me fortalezco en tu debilidad. Bástate mi gracia, bástate mi gracia, vamos, dígale, yo me fortalezco. vamos, levante su mano, pueblo, y dígale, dígale. Bástate mi Gracia. Vamos, Él te dice, bástate en su gracia, bástate en su gracia, Él te fortalece en medio de la debilidad, bástate en su gracia, bástate en su gracia, bástate en la gracia del Padre, bástate en la gracia del Padre, bástate en su gracia. Oh, que el favor, la gracia, la misericordia de Él nos rodee. Oh, que tu gloria nos rodee, que tu gracia nos alcance, que tu favor nos rodee, que la gracia nos impulse, que la gracia sea suficiente para nosotros. Oh, que la gracia de Dios esté allí, dando paz, 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 paz en nuestras vidas. Bástate Oh, mi gracias gracia, Espíritu Santo. me fortalezco en tu debilidad. Vamos. Gracias Espíritu de Dios. El Señor te dice, bástate en su gracia, porque Él se fortalece en medio de tu debilidad. En medio de esta debilidad, allí habrá paz, habrá favor, habrá amor, habrá gracia, habrá poder de Dios, para que podamos cada día seguir adelante y fortalecernos en Él cada día, cada mañana, cada noche, en el nombre poderoso de Jesús. Que el Espíritu Santo, así como nos trajo con bien a este lugar, asimismo nos lleve a cada uno de nosotros a nuestros hogares. Declaramos que la paz del Señor nos cubre, declaramos que la gracia de Dios nos rodea, declaramos que Él es escudo para nosotros, declaramos que somos invisibles ante cualquier acechanza del enemigo, declaramos que nos vamos con la provisión de nuestro amado Padre, declaramos que la palabra queda injertada en nuestras vidas para
para que pueda producir los frutos necesarios. Declaramos que nos arraigamos de Él, que nos fundamentamos en Él, que estamos ligados a Él y a su presencia en el nombre poderoso de Jesús. Que el Señor los lleve con bien, iglesia, los guarde, los cubra y los vemos el día domingo en este lugar para adorarle, glorificarle al Señor, y el día viernes de la reunión de hombres. No se lo pierda, venga a este lugar, amén. Que el Señor les bendiga y vámonos con gozo, con alegría. Nos despedimos de la transmisión a cada una de las personas que se conectaron en este lugar. Que el Señor les bendiga.